Os voy a contar la historia de cómo viví un sueño que, personalmente, me costó mucho hacer realidad. Desde que a los 17 años decidí que iba a dedicarme al audiovisual, todos mis referentes y fuentes de inspiración apuntaban a un mismo lugar en el mapa: la ciudad más espectacular del mundo, Nueva York. Pero sería algo hipócrita por mi parte decir que es la mejor ciudad del mundo sin ni siquiera haber estado ahí para juzgarlo. Así que pronto nació una obsesión en mí. Solo podía pensar en ir a esta gran ciudad y capturarla a mi manera. Contar historias teniendo el decorado más asombroso del mundo a mis espaldas. Pero cuando mi obsesión llegó al límite de la locura, yo solo tenía 18 años y 0 unidades de dinero. Vale, escuche. Usted me da un billete a Nueva York y yo a cambio le puedo ofrecer un tapón de botella, un lacasito y un cromo edición limitada de La Rana Gustavo. ¿Qué le parece? ¿Hola? Así que renuncié a mi sueño por un tiempo. Seguí estudiando audiovisuales y mientras ganaba experiencia conseguí mi primer trabajo en un cine. Pensé ahorrar para viajar un verano a Nueva York y trabajar allí en un campamento. ¿Y sabéis qué? Lo estaba consiguiendo. A través de una agencia y muchas gestiones, un campamento se había puesto en contacto conmigo y en unos meses iba a ir a Estados Unidos a vivir una gran experiencia. Ya tenía los billetes de avión con destino a Nueva York a mi nombre, pero no paraba de pensar. Qué malo sería que me atropellara un camión ahora y no pudiera viajar. Al final no me atropelló ningún camión, pero desde luego no me esperaba que una puta pandemia colapsara el mundo el mismo año que iba a ir a Nueva York. Pasaron los meses, años, y ya daba por hecho que iba a tener que posponer mi sueño por mucho más tiempo. Nunca parecía el momento perfecto. Además, no estaba seguro de si gastarme tanto dinero en un viaje sería buena idea. Hasta que una noche suena el teléfono. Una nueva oportunidad se presentaba ante mí. Y era el momento de decidir. ¿Echarme atrás? ¿O dar un salto de fe y cumplir mi sueño? Al fin, Nueva York. No nos lo podíamos creer. Aunque no era momento de distraerse, hay muchos lugares por descubrir y este iba a ser un viaje muy intenso. Y es que este lugar es un paraíso para cualquier filmmaker. Hacía tiempo que no estaba tan inspirado como lo estuve al ver las calles de esta ciudad. Pero solo tenemos 7 días y no hay tiempo que perder. No puedo creer que estemos aquí. Lo primero que vimos fue Times Square. De hecho, fue el lugar por el que más pasamos, tanto de día como de noche. No me creo que estemos en Nueva York, en Times Square. Y lo que nos quedaba por ver. La magia de esta ciudad nos hace sentir como que estamos en una gran película, y cada uno de nosotros es el protagonista. Y parece que todos estos protagonistas nos hemos juntado en el puente de Brooklyn. Misión, cruzar el puente de Brooklyn. Obstáculo, todo el planeta Tierra. Mira esto, de verdad. Running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
Wall Street. Se supone que si le tocas los huitos al toro de Wall Street, serás recompensado con buena suerte. Por eso veis a tanta gente aquí haciendo fila. Pero vamos, la última vez que le toqué los huevos a un toro no acabó muy bien la cosa. En fin, ya llevamos unos cuantos días en la Gran Manzana y no hemos parado de andar de un lado a otro, así que ya tocaba empezar a ver Manhattan desde las alturas. Las famosas vistas que tanto hemos visto en las películas estaban a tan solo unos pasos de distancia. Poder ver esto en persona fue realmente especial. Pero como sabéis, Nueva York tiene muchos rascacielos, y este fue el primero de los 5 que vimos. Y la verdad, me sorprendió comprobar que cada rascacielos tuviera una panorámica totalmente diferente de la ciudad. Mereció mucho la pena subir a cada uno de ellos. Estamos en Empire State Building, en Albacete. Estas son las vistas. Todo estaba yendo genial hasta que decidí subirme a la azotea del hotel. Estaba disfrutando de las vistas cuando sentí algo. Alguien estaba en peligro. Al final acabó siendo un malentendido. Y ha llegado la hora de despedir esta gran aventura con uno de mis momentos favoritos del viaje. El Staten Island Ferry es para muchos neoyorquinos un método habitual de transporte, pero para nosotros fue un momento mágico. Contemplar la ciudad desde esta perspectiva fue emocionante. Me hizo echar la vista atrás y ver que se había cumplido un sueño que no solo me ha descubierto la mejor ciudad del mundo y a sus habitantes, sino que ha ampliado mis horizontes e inspirado enormemente. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado de hacerlo. Puede que ahora entendáis por qué me gusta tanto esta ciudad y por tanto que algún día volveré.